Hola a todos, bienvenidos de nuevo a estos videos de nuestro podcast de Cuerpo Boticario. El día de hoy vamos a platicar muchos detalles y tener una idea o información más clara sobre qué es el esclerosis múltiple, cuáles son los diferentes tratamientos que existen, y el día de hoy tengo una invitadaza que contacté y feliz de presentarla. Bienvenida a la doctora Nancy Rosales. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, pues muchas gracias por la invitación y feliz de poderme unir en tu programa. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo también. Primero que nada, quiero que nos platiques un poco como de tu preparación. ¿Hace cuánto estás en todo esto de la neurología, pacientes de esclerosis? Adelante. Bueno, pues yo hice mi residencia en neurología en la Cleveland Clinic y después de acabar mi residencia hice una subespecialización o fellowship en neuroinmunología, que una de las enfermedades más importantes de la neuroinmunología es la esclerosis múltiple. Esta la hice en la Universidad de Nueva York, en NYU, y desde entonces he estado trabajando en Carolina del Norte. Súper, suena súper interesante y súper preparada con todo este tema. Me encanta tenerte en el episodio de hoy. Voy a empezar como por lo básico. El objetivo para mí es que alguien que esté buscando en internet información de esclerosis múltiple tenga esta información, digamos, más platicada, a lo mejor no tan teórica, entre yo lo que me ha pasado en mis 14 años como diagnóstico y tú como experta y doctora en médico en neurología, nos ayudas a aterrizar cualquier punto o duda adicional. Quiero empezar con algo muy general, que nos platiques un poco, pues, qué es el esclerosis múltiple. En general vas así, tú adelante, y yo si tengo ahí algo que interrumpirte, te voy interrumpiendo. Bueno, pues la esclerosis múltiple es una enfermedad demielinizante que afecta el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. Y pues hay muchas teorías acerca de las posibles causas de la esclerosis múltiple, pero no se sabe con certeza específicamente qué la causa. Hay diferentes teorías relacionadas, por ejemplo, a la falta de vitamina D. La vitamina D se adquiere de la exposición del sol, y en principio se vio que la esclerosis múltiple era más común en los países nórdicos, en Europa, y la incidencia disminuía a medida que estabas más cerca de la línea del Ecuador. Pero ya esto ya no es así, ya hay muchos países con esclerosis múltiple cerca de la línea del Ecuador, pero en general sí se ha visto una asociación con la falta de vitamina D. Otras teorías han surgido relacionadas a infecciones con diferentes virus, como el Epstein-Barr, como diferentes herpes, pero en general no se ha visto como una causa específica. Sí, quiero comentar, yo me acuerdo cuando a mí me diagnosticaron en el 2009, claro, me preguntaban cosas así como, ¿te dio varicela? O sea, como que me preguntaran de ciertas viruses que me habían pasado a lo mejor cuando era pequeña, y como que sin darme una razón de que, ay, esta es por la cual te dio, porque obviamente yo tenía dudas de que por qué me dio y estaba enojada y triste y todo, pero bueno, sí me habían preguntado cosas así, incluso a lo mejor y no, tú no, estés de acuerdo o no concuerdes con este comentario, pero alguna vez me preguntó también el doctor, como que tenías empastes dentales en donde comías y el mercurio, pues por consecuente lo tragabas. Como que me preguntó varias cosas, entre ellos lo de la varicela, lo de si tenía empastes, lo de, no tanto lo de la vitamina D, pero sí de lo que me platicas. O sea, el doctor, porque yo cambié de doctor en algún momento porque no me sentía a gusto con una y otra, que creo que eso también es muy importante comentar, que cuando ya tengas tu diagnóstico, sentirte en confianza con el médico que te va a estar tratando, que te pueda resolver dudas, que no tengas pena de preguntarle cosas, y que también esté como actualizado, ¿no? Porque no sé, yo creo que si yo ya cuando tenía 22 tenía tantas dudas, inquietudes, y el doctor como que, a ver, despacio, una, otra, pero seguro si a hoy en día a un joven le pasa
pues ya no es el mismo joven que yo hace 14 años, ¿verdad? Tendrán otras dudas y otras inquietudes y yo sé que es normal que los doctores se estén capacitando y que se estén informando constantemente, que eso también es importante, seleccionar un buen médico que esté informado. Y bueno, entiendo que no hay como una causa o no hay como, no se sabe de dónde, es como una más de las enfermedades donde se está como investigando. Pero también quisiera que me platicaras un poco de los más típicos, principales síntomas para que si alguien siente algo de eso, como que red Bueno, flag. pues la esclerosis múltiple es mucho más común en mujeres Ujú, y la edad de presentación es usualmente cuando las mujeres están en sus 20 años, 30 años, aunque puede pasar en cualquier momento. Hay pacientes con esclerosis múltiple que son niños y hay otros que comienzan a tener síntomas cuando tienen 60 años. Pero no es lo más común. Lo más común es que comience como en esa edad de los 20 años. ujú. Y puede presentarse de diferentes maneras, todo depende de dónde comience a tener inflamación en el cerebro o en la médula espinal o en los nervios ópticos. Cuando afecta a los nervios ópticos, puede producir síntomas como visión borrosa, dolor en el ojo con el movimiento del ojo, los colores se pueden ver más pálidos, sobre todo el color rojo, y esto se llama una neuritis óptica. Y es muy típico de la esclerosis múltiple. Otras cosas pueden causarlo también, pero si un paciente tiene esto, toca investigar y asegurarse que no tenga esclerosis múltiple. Si las lesiones son cerebrales, puede presentarse con síntomas muy inespecíficos, como pacientes pueden tener solo dolor de cabeza o pueden tener fatiga, pero también pueden tener eh, problemas de memoria, se puede presentar de diferentes maneras. Y cuando se presenta en la médula espinal, pues ya es lo que se llama una mielitis. Y los pacientes pueden presentarse con debilidad en un brazo, en una pierna o adormecimiento en las piernas hasta la cintura, con problemas urinarios. Entonces puede variar los síntomas dependiendo de la localización de dónde se está desarrollando la inflamación. Claro, cuando yo empecé, mi primer síntoma fue visual, o sea, yo de que no veo bien, como que en la noche batallé un chorro y me checaba la vista, o sea, como que no encontraban el síntoma, no tenía un síntoma muy claro. Y luego empecé como con vértigo y luego así como que no tenía uno muy claro, entonces para mí fue complicado que lo encontraran rápidamente, que lo detectaran, o sea, sí te tardaron alrededor de un mes, o sea, pruebas de esto, sangre, oídos, todo me checaban y no encontraba hasta que ya fui directo a la resonancia magnética y ahí ya fue como, ahí está muy, muy claro el resultado. Claro, es que a diferencia de otras enfermedades con la esclerosis múltiple, no hay solo una prueba que te diga, eres positiva o negativa para la esclerosis múltiple. Usualmente el diagnóstico se hace teniendo en cuenta los síntomas, el examen físico, que nos dice muchas cosas, la resonancia, y cuando estas cosas sugieren, pero no es suficiente, entonces podemos utilizar otras herramientas como hacer una punción lumbar o se puede hacer un examen visual que se llama un OCT, una tomografía óptica computarizada. Ujú, Esas son otras herramientas que ayudan en el diagnóstico. sí. Sí, a mí igual no estaban seguros, o sea, bueno, no estaban seguros, igual ya me hicieron la resonancia, ok, pero como que ya confirmaron con la punción lumbar en aquel entonces, y claro, súper confirmado, y me hicieron ya más estudios de la vista, incluso, o sea, como me enchufaron como cositas en cabeza, brazos, pies, mueve el pie, mueve los dedos, todo eso, desconozco el nombre del estudio, pero me checaron de pelo a uñas, y todo, Sí, y sí. claro, para confirmar, que de hecho como lo que platicas, entonces como para confirmar es estudios como físicos y también pues la punción, ¿cuáles serían como los principales como para hacer la confirmación del diagnóstico que ya confirmado? O sea, ¿qué vendría a Pues lo que el criterio diagnóstico se llama el criterio de McDonald. ser? Y lo que toca encontrar es que el paciente tenga diseminación en espacio y en tiempo.
Ujú. Entonces, por eso es muy importante la historia clínica. Si el paciente viene y dice que tiene dos eventos neurológicos de dos síntomas diferentes, como lo que tú decías, tengo problema visual, pero también se me duerme la pierna, entonces ya uno sabe que hay dos cosas diferentes neurológicamente que están pasando en diferentes sitios. Entonces ahí uno ya tiene como la diseminación en el espacio, porque una es en el ojo, otra afecta la pierna. Y en el tiempo es que hayan pasado dos eventos en diferente tiempo, no todo el mismo a la vez, pero que sean dos eventos en diferente tiempo. Esa es como la parte clínica que nos ayuda a hacer el diagnóstico, pero en la resonancia magnética, pues uno puede ver las lesiones demielinizantes que usualmente se ven como puntos blancos. Ujú. Y estos puntos blancos o lo que llamamos enfermedad de materia blanca están en cierta localización que es muy específico a veces para la esclerosis múltiple. Entonces esto ayuda al diagnóstico porque muchas cosas pueden causar puntos blancos o lesiones que se parecen mucho a las de la esclerosis múltiple. No todo es esclerosis múltiple. Por ejemplo, pacientes que son fumadores o que son hipertensos o pacientes que tienen migraña, también desarrollan lesiones muy similares a la esclerosis múltiple. Entonces, es muy importante que la resonancia sea con contraste, porque el contraste nos muestra que hay inflamación y las lesiones se ven aún más, realzan con el contraste, se ven más blancas. Y esto es muy típico de la esclerosis múltiple. Y en la punción lumbar, pues lo que hacemos es mirar por marcadores que no son específicos para la esclerosis múltiple, pero sí nos dicen que hay como un proceso inmunológico en el cerebro, en la médula espinal, y usualmente es positivo en pacientes con esclerosis múltiple, pero aún así pacientes lo pueden tener negativo y también tener esclerosis múltiple. Con el otro test, que es el de los ojos, el que les explicaba, que es la tomografía óptica computarizada, en este lo que se ve es la retina en el ojo. Se ve si en algún momento hubo alguna lesión en el nervio óptico que sugiera que alguna vez el paciente tuvo neuritis óptica. Claro. Y digamos que con esas lesiones en la vista, como que no hay vuelta atrás, o sea, ya se dañó el nervio, pues, o sea, Pues no sé. el nervio, el cerebro en general es fascinante porque el cerebro tiene mucha plasticidad. Ujú. Y usualmente en pacientes que son jóvenes tienen un gran chance de tener una recuperación. Al principio en la lesión hay inflamación, pero muchas veces esa inflamación se recupera y el problema es cuando algunas veces deja como una cicatriz, deja un Ujú. daño. Hay pacientes que se recuperan completamente volviendo a como estaban antes y hay otros que se quedan con cierto déficit que puede ser permanente o también puede mejorar con el tiempo. Ok. A la esclerosis múltiple hay casos muy benignos y también pues hay casos muchos más agresivos. Ajá. Y en esclerosis, no sé, existen como varios tipos de que, te dio, platícame los diferentes tipos de Sí, o los pues diferentes. a mí me gusta diferenciarlos más que todo como en pacientes que tienen progresión Ajá, o ajá. pacientes que tienen episodios neurológicos. Ujú. Estos pacientes que tienen episodios neurológicos es lo que llamamos en inglés como relapsing remitting. Ujú. em, y son pacientes que vienen con un síntoma neurológico, lo tienen por días, semanas y con el tiempo comienzan a mejorar. Ujú. Y los otros ya serían como la parte progresiva, que una vez tienen un síntoma, este no mejora, sino que con el tiempo puede progresar y los síntomas pueden empeorar poco a poco. Ajá. Hay diferentes tipos, entonces lo que se llama relapsing remitting, que en español sería como Recurrente, con recurrente. exacerbaciones y remisiones. Ajá. Y está también el que es progresivo primario. Ujú. Y también hay otro que se llama progresivo secundario. Okey.
Entonces, pues el más común es el que tiene estas exacerbaciones y, y cierto porcentaje pues tiene el primario. Todos los medicamentos que están disponibles en el mercado son para los pacientes que tienen exacerbaciones. En general es de mejor pronóstico, por lo que puede haber mejoría. Y digamos que fuiste o fui diagnosticada con un tipo, no sé, el que es como que te da poquito. Tuviste un brote, pero después saliste adelante y ya, te controlaste. Puede como cambiar de uno a otro, de que, ya, ahora tienes el progresivo. O sea, ¿es común ver esos cambios o es más o menos se va comportando si ya empezaste con un tratamiento o no sé? Pues las cosas han cambiado mucho con el tiempo, Sí. porque cuando yo comencé a hacer investigación en esclerosis múltiple, veía muchos pacientes que fueron diagnosticados en los años 90, en los 80, y en ese momento la mayoría de los pacientes simplemente eran diagnosticados, pero no había ningún tratamiento que ofrecerles. Fue hasta los 90 que comenzaron con los primeros tratamientos, que eran los interferones Ajá, o Copaxone, sí. que es el Glatiramer. Y estos medicamentos no eran tan efectivos, entonces sí era muy común que los pacientes continuaran teniendo episodios. Y pues uno sí veía en esos pacientes que tenían episodios y luego remisiones que a medida que envejecían o después de 15 años, 20 años, existe el riesgo de que se convierta, que haya una progresión secundaria. Mm, Quiere decir que si alguno, por ejemplo, quedó con debilidad en la pierna después de tener estos episodios, mm. es posible que después de 20 años pueda tener un poco de progresión o que la pierna se ponga un poco más débil en el tiempo. Ahora ya eso se ve cada vez menos. ¿Por qué? Porque ahora los pacientes están recibiendo tratamientos súper efectivos. Entonces lo que estamos haciendo es previniendo lesiones. Mm. Entonces, si solo tienes pocas lesiones y no tienes tantos síntomas, en 20 años, pues no vas a tener mucha progresión o de pronto un poco, pero solo de los síntomas que desarrollaste al principio cuando te diagnosticaron o debido a las lesiones que tenías antes. Entonces, ahora esa parte ha cambiado mucho porque la enfermedad se está controlando mucho con los medicamentos que tenemos. Sí, sí, qué bueno. A mí me tocó al principio usar interferón, o sea, hace 14 años. Y luego, bueno, no quiero hacer mal uso de las palabras que voy a decir, pero me acuerdo que me decían como que, pues sí es para esclerosis, pero como que lo usan para otras enfermedades también. O sea, no era como únicamente para personas con esclerosis. El tiempo fue avanzando y ya ahorita sí existen como tratamientos específicos para esclerosis. O sea, como que lo que entendía es que el interferón lo usaban como para mí, como para alguna otra enfermedad autoinmune, digamos. No estaba como solo enfocada a esclerosis. Algo así era como en su momento los interferones lo usaban para más diagnósticos o enfermedades, ¿no? Sí, pues a veces los medicamentos pueden servir para diferentes cosas. Por ejemplo, ahora hay uno que usamos mucho que se llama ocrelizumab, Ujú. pero molecularmente es muy parecido a otro que se llama rituximab. Ok. Y rituximab se utiliza para enfermedades como el lupus, la artritis reumatoidea, y molecularmente es muy similar, es un anticuerpo monoclonal en contra de la proteína CD20. Ujú. Entonces ambos trabajan muy similar, pero tenemos uno para la esclerosis múltiple y otro para otras enfermedades autoinmunes. Ok, ok. Y bueno, ya que alguien ya tiene como que su diagnóstico, ¿cuáles son las mejores recomendaciones que tú como médico puedes darle a esa persona? Bueno, pues primero que todo, si se sospecha en algún momento que tiene esclerosis múltiple, lo importante es conseguir un neurólogo. ¿No? Si se puede que el neurólogo sea especialista en esclerosis múltiple, aunque a veces es difícil conseguirlo, un neurólogo general también puede manejar la esclerosis. Ajá. Me parece importante tener imágenes base también de la médula espinal, así no tenga síntomas como para saber si hay lesiones o no ahí. Y lo importante es con el médico, pues hablar acerca
de un tratamiento que se ajuste también al estilo de vida. Ahora que hay tantas opciones, hay medicamentos orales, hay inyecciones, hay infusiones, hay personas que son malísimas para acordarse de tomar una pasta todos los días, entonces de pronto tomar un medicamento oral no es la mejor opción, pero hay otras que de pronto no les gustan las agujas y le tienen pavor a eso, entonces prefieren tomar oral, entonces siempre es como tener una buena discusión con el médico para lograr un tratamiento que sirva y que haya lo que se llama compliance, que el paciente se asegure de que va a tomar el medicamento 100%. ¿Por qué? Porque en periodos en el que no tengan medicamento, pues tiene un riesgo de desarrollar lesiones. Y ese es el mayor problema ahora, que cambien de doctor o viajan a otro sitio o tienen problemas con el seguro médico, entonces paran el medicamento por un tiempo y en ese tiempo uno vuelve a hacer una imagen y ahí es cuando se ve que ha desarrollado más lesiones. Entonces es muy importante esa parte de comprometerse con el medicamento y tomarlo 100%. Sí, y en lo que hablabas de las imágenes, yo me acuerdo que yo hacía a veces que el seguro me mandó a tomarme mis estudios en este lugar y luego, en este otro, y cambiábamos. De repente las imágenes del año pasado no las podíamos comparar perfectamente bien con las de este año, hasta que mi doctor me dijo, ya, stop, o sea, basta, tienes que hacerlo siempre en este lugar, en este centro de radiología, y para que podamos ver perfectamente el corte del año pasado contra este corte. O sea, hasta que me fui entendiendo ya como que yo poniéndome de acuerdo con el doctor, o sea, como que ese tipo de comunicación empezó a fluir más entre él y yo, y así hago, o sea, día tal, ahorita ya me los hacen anuales, antes me los hacían cada 6 meses cuando recién empecé con el diagnóstico. Yo creo que tú me podrás confirmar que como que me querían monitorear seguido, 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 hasta que ya vieron que se comportó de una manera, ya brincamos a hacerlos anualmente y siempre, mismo lugar. Haz de cuenta que la señorita que me recibe en la entrada en la radiología ya sabe que vengo como que a mi estudio anual. Entonces, eso es importante que lo sepan. O sea, me gustaría que los que nos están escuchando. Sí, importantísimo, porque muchas veces el paciente viene sin las imágenes o solo viene con el reporte. Pero como dije antes, las lesiones que se ven en el cerebro blancas, muchas otras cosas pueden causarla. Entonces siempre es importante para uno, para el médico, poderlas ver y saber que sí son las lesiones que uno ve específicamente en la esclerosis múltiple y poderlas comparar, porque parte de lo que uno hace con el medicamento es asegurarse que no hayan más lesiones. Y la única forma de hacer eso es comparando las imágenes y asegurándose uno de que no se han desarrollado más. A veces obviamente es importantísimo los síntomas del paciente. El paciente viene y dice, no, mira, mi esclerosis múltiple comenzó con un problema visual, pero yo nunca había tenido adormecimiento del brazo, esto es completamente nuevo. Eso sugiere que el paciente está teniendo una exacerbación y muy probablemente está teniendo una nueva lesión en la imagen. Pero a veces los pacientes no tienen síntomas y desarrollan más lesiones. Por eso es que se hacen las imágenes para asegurarse uno de que las cosas estén estables. Y otra cosa, a mí me pasó una vez entre que me había cambiado de un doctor a otro, que no me sentía muy a gusto con este, sí, pum, me pasó lo que me dices, jamás había tenido adormecimiento y un brazo izquierdo, primero un poquito y luego dije, ay, no, hombre, esto, qué raro. Al día siguiente, qué raro, o sea, se me fue tipo hasta la espalda y yo nerviosísima pensando de todo, no, ya, me voy a quedar sin mover el brazo, no, total, actué, o sea, como que me moví, de un doctor, no, está en China capacitando, ¿se cuenta? Sí que tuve mis peores días, hasta que ya fui a dar con el médico con el que estoy ahorita, no, porque, o sea, ¿qué tratamiento estás haciendo? Pásame tus imágenes, como que mándame, voy a estudiar todo pues, tu historial de tu esclerosis. Y me bajaron, bueno, no sé cómo me controlaron el síntoma utilizando esteroides. O sea, digamos que yo entraba y salía al hospital con eh, como con un catéter, iba a la oficina y regresaba y me controlaban, híjole, espérate, como que me ponían me ponían esteroides y luego me iba a la oficina, venga en 2 días o venga el día siguiente, no me acuerdo cómo era, luego me iba a mi casa y regresaba. Entonces, platicarnos un poco de eso, de cómo
hay otras herramientas también, digo, aparte de tu tratamiento, que si hay algo que pasa o tengas algún brote inesperado, que también el pánico, o sea, yo me paniqué, dije, no, ya, o sea, me voy a quedar sin usar el brazo izquierdo para siempre. Me asusté demasiado porque nunca me había pasado ese síntoma en especial. Claro, em, usualmente mejoran los síntomas, pero uno entiende, pues porque muchas veces de repente no poder caminar y necesitar un caminador o estar en silla de ruedas transitoriamente, ¿cierto? Entonces sí genera mucho temor, pero la mayoría de veces si hay inflamación, los síntomas recuperan. Y lo que hace uno para disminuir la inflamación es dar esteroides. Usualmente se dan intravenosos, pero también se pueden dar orales. En el único caso en donde siempre tiene que darse intravenoso los esteroides es cuando el paciente tiene neuritis óptica. Porque en ese se ha demostrado que los esteroides intravenosos, que usualmente tienen una dosis mucho más alta que los orales, usualmente uno utiliza 1 gramo por 3 días, hace que la visión del paciente en largo término mejore. En cambio, cuando es otro síntoma no visual, si el paciente de pronto le queda difícil recibir la infusión, también se puede hacer orales, pero los esteroides ayudan, lo que hacen es ayudar al paciente a recuperarse más rápidamente. Y lo que dices de infusión me suena como tomarte un té con infusiones, pero ¿es como bien intravenoso eso es infusión o? Sí, una infusión es simplemente uno ir a un sitio en donde le van a poner el medicamento por la vena. Usualmente se demora unas horas. Así Sí. son los esteroides y también así son otros medicamentos que ahora se están usando para la esclerosis múltiple, como el Tysabri, como el Ocrelizumab. Todos estos medicamentos también se hacen por infusiones. Los pacientes tienen que estar ahí unas horas mientras que les dan el medicamento y luego se pueden ir a la casa. ¿Y estos de infusiones se usan, no sé, una vez al mes o qué tan seguido? Todo depende. Los más comunes que son Ocrelizumab y Tysabri. Ocrelizumab se da cada 6 meses y Ujú. Tysabri es cada mes, cada 4 semanas, Okey. Y son generalmente. perdón, y son como esteroides directos, o sea, intravenosos. No son esteroides, esto sería ya un medicamento de la esclerosis. O sea, los esteroides solo son para mejorar los síntomas cuando hay una exacerbación, Sí. pero los esteroides no van a prevenir que el paciente tenga más lesiones. O sea, no Claro. es un tratamiento para la esclerosis múltiple. Ujú, ujú. Pero estas otras infusiones, como el Tysabri o el Ocrelizumab, sí son tratamientos de la esclerosis múltiple y se dan muy parecido a cómo se dan los esteroides. Claro. Okey. Entonces, lo ideal es encontrarte un doctor que te entienda, que tenga buena comunicación, hacerte tus estudios, lo que el doctor recomiende cada 6 meses o cada año, y que tu tratamiento vaya con tu estilo de vida, ¿verdad? Para que eso tú te sientas, pues, protegida y el doctor también sepa que está tratándote como controladamente y no hagas alguna loquera. Claro, y es muy importante también tener citas frecuentes, Ajá. por lo menos cada 6 meses con el médico, especialmente porque también toca hacer laboratorios, toca chequear que el riñón, el hígado, las células, todo esté en un nivel adecuado mientras que están tomando estos tratamientos. Ujú. Porque estos medicamentos son metabolizados por el hígado, entonces toca asegurarse que el hígado está funcionando bien y que el medicamento no está causando ningún cambio en las enzimas del hígado. También las células blancas, porque pues estos medicamentos de cierta forma actúan alterando cómo funcionan estas células blancas en el cuerpo, porque estas células son las que están causando las lesiones Mm. de la esclerosis múltiple. Sí, y yo en un momento, el laboratorio del tratamiento que estaba yo llevando me hacía los estudios de sangre como mensuales por un año Ujú. entero, pero, quiero aprovechar para preguntar, ¿esto debería yo de seguir haciéndolo? O más bien solo como que me hago digamos, un estudio de sangre, no sé, como el estudio de sangre, revisión general, y ahí va a salir la información. Sí, Como es un ajá, hemograma normal, en donde usualmente a veces lo puede hacer el doctor primario, que sí. es donde te chequean también como si tienes anemia,
sí, cómo están tus plaquetas. Es uno de estos laboratorios básicos, o sea, no es tan especializado. Ok, ok, súper bien. Bueno, y quiero regresar un poquito a lo que hablabas de las lesiones y las imágenes. O sea, cuando te hacen tus estudios anuales, o no sé, cada 3 meses o 6 meses, dependiendo el caso, ¿existe la posibilidad de que en las imágenes o en el paciente o en el cerebro, en algún momento las imágenes, digo, perdón, las lesiones disminuyan o desaparezcan? O sea, ¿eso es común o no es algo que podría ser? No, usualmente si la lesión aparece, la lesión va a estar ahí y cada vez que uno repita la resonancia la va a ver. Ujú. A veces el tamaño, inicialmente a veces la lesión está grande, está inflamada, realza con el contraste y se puede ver más grande. Y después en las siguientes resonancias, cuando ya no está tan inflamada, puede verse un poco más pequeña, pero usualmente sí. Esos son los puntos blancos, son cicatrices. Ujú. Entonces siempre uno los va a ver. Y aparte de las lesiones que hacen que el cerebro se vea marcadito o con manchitas blancas en los contrastes, ¿qué otra cosa puede hacer que marque o pinte como en tu estudio? O sea, que se vean las manchitas, o sea, como, voy a decir algo y no sé, como pequeños infartitos cerebrales, o sea, como qué otra cosa se puede marcar ahí mismo. Claro, es que esa es una de las partes más difíciles de la esclerosis múltiple, que tantas otras cosas pueden verse muy parecidas a la esclerosis múltiple. Ahora, por ejemplo, que tuvimos el COVID, Ujú. se veía pacientes que estaban infectados con COVID y desarrollaban Manchitas, manchitas también, puntos blancos como en su cerebro. en su cerebro. Entonces era como, bueno, ¿es esclerosis múltiple que está comenzando o es relacionado al coronavirus? Entonces, por eso es muy importante. Otras cosas pueden ser, como dije, pacientes que son fumadores, muy comúnmente tienen manchitas, pacientes con migrañas, viruses. Hay viruses que son neurotrópicos, que les encanta ir al cerebro, a los nervios, a la médula espinal. Todos como el Epstein-Barr, el herpes, varicela zoster, el coronavirus. Todos estos virus les gusta ir y uno puede sentirse un poco cansado, fatiga, no se siente bien y es porque este virus está causando ahí una lesión y luego uno se mejora, se va, pero dejó ahí su pequeña cicatriz que después cuando uno la ve en la resonancia es como, Ay, ¿qué es esto? ¿Esto es el virus o es otra cosa como una esclerosis múltiple? Entonces mi trabajo ahí es mirar muy bien estos puntos blancos, mirar en qué parte específica están del cerebro. Y hay ciertas cosas que me ayudan a diferenciarlo de todas estas otras cosas, como tú también dijiste, enfermedad de vaso pequeño, que son todos estos, como la gente lo llama, como un derrame silencioso o un mini derrame, o que usualmente los pacientes no tienen síntomas, pero terminan teniendo los vasitos ocluidos. Entonces, también se puede ver muy parecido, pero ya uno con la práctica ya sabe diferenciar estas cosas. sí, porque igual nunca te habían hecho un estudio de cerebro con contraste y llegas y ves algo que, no sé, te podrías asustar. Tú como paciente que no lo sabes y tú, bueno, tú ya sabes de qué puntos exactamente buscarlo. Y entonces también, ya que tienes la imagen, pues puedes como reconfirmar haciendo también la punción, o sea, como tomando varias fuentes, o sea, físico, imagen, punción. Y lo otro es que eh, migrañas o pacientes que son fumadores y todo esto no van a tener lesiones en la médula espinal. Ujú. Entonces, por eso es muy importante complementar, porque si uno también ve lesiones en la médula espinal, pues eso sugiere mucho que sea un problema como la esclerosis múltiple. Ujú. Hay otra enfermedad muy parecida a la esclerosis múltiple que se llama la neuromielitis óptica, Ujú. NMO. Ujú. La neuromielitis óptica en un principio eh, era súper difícil diferenciarla de la esclerosis múltiple porque se presentaba con los mismos síntomas y Ujú. causaba también lesiones demielinizantes. Pero fue en la Mayo Clinic que alrededor del 2006 lograron descubrir el anticuerpo específico de la neuromielitis óptica y ahora podemos diferenciar esas dos enfermedades y separarlas. Y eso fue muy emocionante porque
muchos pacientes que tenían un diagnóstico de esclerosis múltiple de repente terminaron siendo neuromielitis óptica. Claro. Y se Entonces, salvaron. pues se salvaron, pues se logró diferenciar porque la neuromielitis óptica también es una enfermedad que puede causar mucho daño en las lesiones, pero el tratamiento es diferente, entonces uno ya puede ofrecerle mejores cosas a cada paciente. Ujú. Y por todo lo que estamos platicando, digamos que podemos concluir que esta enfermedad pues tiene tratamiento, te permite tener, o sea, hay herramientas si las necesitas, por decir una andadera, un andador, pero también te permite tener una vida, pues, no es algo que ya tienes el tiempo contado, ya mañana vas a, o sea, como que ves pidiéndote de tus seres queridos, así es algo que te permite, pues, tener una larga vida. Claro, las cosas han cambiado muchísimo, como lo explicaba al principio. Ujú, Ah, Cuando yo comencé en el 2010, ujú, teníamos solo 3, 4 medicamentos que no eran tan efectivos. claro. Ahora hay muchísimas más opciones, entonces esto hace que si la esclerosis múltiple se coge desde un principio Ujú, temprano y evitas tener lesiones, vas a poder vivir tu vida completamente normal y hacer todas las cosas que quieres sin problemas. Y si te tomas el medicamento y no hay ningún espacio en el que lo dejes de hacer, pues el pronóstico es muy bueno. ajá. Para los que desarrollan síntomas severos y no recuperan, pues hay otros medicamentos que ayudan con los síntomas. Por ejemplo, si tiene espasticidad en la pierna, espasticidad en el brazo, se utilizan mucho los relajantes musculares, como el baclofeno o cosas así. Cuando es muy local la espasticidad, se puede utilizar inyecciones de Botox. Mm, Para pacientes que desarrollan problemas de urinarios, muy importante que tengan un urólogo que les dé opciones de tratamientos, así sea medicamento o también procedimientos como el Botox. El Botox también se utiliza para eso. Y la otra cosa es la movilidad. La movilidad pues es la parte más difícil. mm, Es muy importante trabajar con un terapista físico ajá. y hay diferentes herramientas como para hacer que el pie se levante. Hay unas cosas como hay una cosa que se llama Bioness que puede hacer que el pie se levante cuando camine. Entonces, pues es importante conseguir no solo un neurólogo, sino dependiendo de los síntomas que tenga, un especialista que también colabore en ayudar a los pacientes con estos otros síntomas residuales. Oye, me quiero regresar a lo de los problemas urinarios. ¿Qué podría ser? Que, no sé, tengan alguna urgencia para ir al baño o algo así? ¿O cuál sería como si alguien dice, Eh, pues puede presentarse diferente. Usualmente cuando los pacientes tienen lesiones en la médula espinal torácica ah, es cuando presentan con problemas urinarios. Puede ser retención urinaria, o sea que tienen mucha dificultad para sacar la orina, o puede ser también que tienen urgencia o que tienen incontinencia. ok, todo, Entonces, dependiendo de cuál de las dos es, pues se mira cuál es el mejor tratamiento. sí, porque estoy pensando yo en por ejemplo, yo en mi caso tuve ya 2 embarazos, que me gustaría ahorita tocar ese tema del embarazo, y los dos fueron parto natural, entonces ahí también a veces hay temas de incontinencia y pues, no sé, depende que muchas cosas de eso, pero no lo había considerado como para mí en mi caso de esclerosis. O sea, cuando voy al médico así me pregunta como tienes problemas para tema urinario o así, yo no, la verdad es que no me da urgencia, no, o sea, como que, pero también yo pienso ahora como que ya tuve 2 embarazos, no sé si a lo mejor una cosa se podría asociar con otra después, no sé, no, tendría que Pues como... eso pasa mucho con la esclerosis múltiple, que también causa muchos síntomas que son como inespecíficos. Por Mm, ejemplo, vienen muchos pacientes con fatiga sí. o dolor de cabeza o problemas de incontinencia urinaria. Y la esclerosis múltiple no es lo único que puede causar eso. Un Ujú, paciente que viene con fatiga puede ser que tiene el hipotiroidismo, puede que tenga problemas del sueño, puede que tenga
depresión. La depresión también te trae con problemas de fatiga. Un paciente que te viene con dolor de cabeza, pues no solo es la esclerosis múltiple, puede sufrir de migrañas o de algún otro problema neurológico. Y con la incontinencia urinaria sucede eso, que pues después de tener un hijo, es común que a veces lo que se llama el piso pélvico, los músculos no estén tan fuertes y pueda haber un poco de incontinencia. Y no sea relacionado a la esclerosis múltiple. Y eso ahí es como el urólogo ayuda a diferenciar cuál puede ser la causa y te ofrece el mejor tratamiento. Sí, o sea, que digan, no, lo tuyo es puro suelo pélvico, relájate. O lo tuyo sí es más enfocado a la esclerosis, por Sí, ejemplo. claro, y eso lo veo un montón, como que las otras especialidades les gusta echarle la culpa a la esclerosis múltiple por todo y uno es como, no, va a ver, miremos, puede ser otra cosa, Sí, especialmente si están en medicamento y pues no hay razón para que estén teniendo síntomas nuevos porque la enfermedad está controlada. sí. Sí, y es también difícil como uno como paciente, porque a veces un doctor está como, ay, no, es esclerosis. O sea, que no solo ves a tu neurólogo, ves a otros, de otras ramas y a mí me gustaría que algún día todos trabajaran como en conjunto y me vieran como una sola pieza. No, como que yo nada más soy cerebro, qué pena. Yo nada más soy corazón, qué pena. Sí. Y todos separados y que no, y que fueran mejor como que todos juntos y me vieran como una sola persona, ¿no? Pero yo sé que cada quien tiene como pues su especialidad en su. Pero hay lugares que tienen esto, especialmente si son sitios grandes. Ujú, Se llama Centros Comprensivos de Esclerosis Múltiple, en donde tienen una psicóloga, un psiquiatra, una trabajadora social, tienen un urólogo, ujú, tienen una terapista física, tienen como todo este equipo. ujú. Esto se ve, pero pues no es lo común y es difícil de lograr, o sea que Sí. en todas las ciudades pues no lo habrá. Sí. Sí, que a veces yo también pienso que no solo es como que vea tu tratamiento, o sea, toma tu tratamiento y vea tus citas de rutina y vea tus resonancias magnéticas. O sea, yo creo que es eso y es también ir a terapia porque cuando te llega la noticia a veces es muy choqueante y comunicarlo con tu familia o con tus seres queridos o yo en mi caso que ahora ya tengo hijos, pues platicarles cómo les voy a decir, que no tengan miedo, que no tengan negación, o sea, que hay tantos temas, ¿no? Entonces como que a mí me gusta mencionar que a mí yo es lo que he practicado en este tiempo que llevo con mi diagnóstico desde hace 13, casi 14 años, que es ir al médico, ir a terapia, también mantenerte activa si tú en tu condición todavía puedes hacerlo, dependiendo pues tu, en qué etapa estás o qué tipo de esclerosis tienes o sea, es como que si te puedes mover, muévete en ejercicio. Yo también tomo vitaminas, entre ellas la vitamina D. Digo, también asesorada con una nutrióloga en nutrigenética y epigenética. O sea, como que sí fui a buscar ayuda, no nada más una nutrióloga, o sea, alguien que tuviera un poco más de expertise y experiencia. Como que hice yo, digamos, mi equipo, yo sola hice como que mi equipo, o sea, pero fueron años, no fue algo que lo hice en un año, o sea, primero empecé con terapia, y luego pasaron 3 años y luego empecé con lo de la nutrióloga, o sea, como que pasaron mil cosas, ¿no? Y yo también recuerdo que en su momento yo tenía muchas dudas, tenía 22 años y yo le preguntaba al doctor, ay doctor, ¿me voy a poder embarazar o no cuando yo sea más grande? O sea, porque todavía no me iba a casar ni nada por el estilo, pero tenía esa inquietud, ¿no? Y mi doctor así, en el camino he cambiado de doctor, pero este doctor me dijo que no se preocupe, lo vemos después en su momento y yo, pero tenía como esa inquietud y esa duda, tú, en tu experiencia que has tenido, cómo asesoras o qué le dices a las personas, a las mujeres que estén como en edad, pues en su edad de procrear y de poder tener familia, qué recomendaciones haces o qué experiencias has tenido en este tema del embarazo y la esclerosis múltiple? Pues en general es importante como reafirmarle al paciente que sí puede tener hijos, no es ninguna contraindicación y es más, el embarazo se ha visto que es protector en la esclerosis múltiple, mientras que la paciente está embarazada es muy difícil que tenga una exacerbación o que desarrolle otra lesión.
Ujú. Entonces, hay pacientes que yo he visto que estuvieron embarazadas con un hijo después de otro por tanto tiempo que fue como hasta que tuvo el último hijo que se descubrió que tenía esclerosis múltiple. Pero es muy importante que si está tomando algún medicamento, se hable con el neurólogo, porque lo ideal es que no tome el medicamento mientras que está embarazada. Ujú. Obviamente no se han hecho muchos estudios de cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos en el embarazo, pues porque nadie quiere poner a sus pacientes en riesgo dándole el medicamento a ver qué pasa con el bebé. Entonces no es como que haya tanta información, pero de lo que se ha visto, cada medicamento es diferente, cada uno tiene un riesgo diferente. Y también es muy importante mirar qué tan agresiva es la esclerosis múltiple. Si es un paciente que en general tuvo una lesión y solo tiene una o dos y se recuperó muy bien, pues es diferente a los que tienen muchas lesiones y tienen muchos problemas neurológicos. O en ese paciente que tiene muchos problemas neurológicos, toca ser un poco más estricto en que tenga el medicamento hasta el momento que esté embarazada y usualmente se recomienda que comience el medicamento después del parto y que no haga la parte de la lactancia, lo cual es difícil porque como mujer y como madres, pues la lactancia es un vínculo que queremos tener con nuestros hijos, pero toca mirar que dependiendo de la agresividad y la severidad es mejor tener una mamá saludable y fuerte que pueda cuidar de su bebé a tener una mamá que comience a tener problemas neurológicos con un bebé chiquito. Sí, claro. Yo en mi experiencia, en los dos casos, suspendí el tratamiento. De hecho, en uno de ellos, no sé, fue una recomendación de mi médico que me dijo, toma carbón activado. Hay como un polvo de carbón activado, digamos como para tratar de eliminar lo que se pueda eliminar del medicamento en tu cuerpo. Y adelante con tus 9 meses de embarazo. Tú manténme al tanto. Y así hice, pero para mí los dos embarazos, haz de cuenta que lo mejor del mundo, o sea, dormía perfecto, o sea, como que me fue mágico. Yo le digo a mi esposo que "Ay, otro hijo nada más porque disfruto tanto que no estoy en pendiente de que me va a pasar nada, o sea, en mi esclerosis estoy así perfecta, cubierta y en plenitud, entonces, pero bueno, ya después, la cuidada todos los días y así ahí estamos agarrándonos todos aquí en la casa del chongo, pero sí, como que los embarazos, a mí en mi experiencia me fue muy bien, mis 9 meses, a pesar de la esclerosis. Y obviamente pasaron, o sea, nació mi hijo, pasaron, no sé, según recuerdo me dijo el doctor, como que te puedo dar chance de 3 meses de lactar, pero, o sea, el tiempo, segundos y minutos contados, hice lo mismo con mis dos hijos, 3 meses, y así el día que nació, de cuenta, los 3 meses, adiós, o sea, sorry, con el llanto, todos así, y la pastilla el día siguiente, o sea, regresé a mi tratamiento oral, y hasta el momento están sanos y completos, y yo también yo tenía mi mentalidad de que mamá sana y fuerte y así, o sea, eso va a ser, y vinculamos, pues, yo agarrando, o sea, dormíamos juntos, o sea, y vinculamos de otra manera que no Claro, la lactancia en este caso. Y pues la verdad es que gracias a Dios en niños enteros y sanos y completos. Entonces, sí, que de hecho, o sea, me encantó que de esa manera fue la forma que tú y yo nos conocimos a la hora de mi segundo embarazo, por mi segundo bebé. Y yo ya tenía una idea de que no hay mucho que hacer, pero siempre es bueno como ir a referenciarse con el neurólogo de que, hola, estoy embarazada por si algo, aquí estoy. O sea, yo te busco si se me sí, ofrece. sí. Salió todo sano, todo bien. Y sí, pero yo tenía esa duda a los 22 años diciendo, ay, ¿qué voy a hacer cuando vaya, quiera ser mamá y esto cómo es y así, ¿no? Entonces tantas dudas, o inquietudes, pero bueno, en general eso, o sea, sí se puede. Eso es algo que Sí se puede, completamente. pero claro, estaba con el ginecólogo y con el neurólogo de que no llegó mi periodo. Ginecólogo y luego, neurólogo, ¿qué? Claro. El mismo día como con los teléfonos y así, no haces esto ella y sácate sangre y checa que todo está bien y ya como confirmado que sí estás, entonces ya suspendes o sea, hoy mismo haz de cuenta. Entonces, y así fue. Entonces, sí, o sea, sí, sí es posible, sí se puede, tranquilas. A las mujeres, sí, sí, no es algo como dice la doctora Nancy, no es algo que está contraindicado. Entonces, eh, adelante con ese paso.
Y otra duda, ¿tú a tus pacientes recomiendas algunas vitaminas, o sea, como tomar vitamina D o algo así? ¿Haces algún examen de Sí, vitamina? la vitamina D3 se ha asociado a que está usualmente muy bajita en pacientes con esclerosis múltiple. Así que yo sí les recomiendo que tengan un nivel de vitamina D3 adecuado. Estos lo puede chequear su neurólogo con los laboratorios de rutina, Sí. un nivel alrededor de que se consigue tomando de pronto 2.000 unidades internacionales o 4.000 unidades internacionales. La vitamina D es muy benigna en el sentido de que no produce ningún efecto secundario, pero sí es muy importante tener un buen nivel. Ujú. Esas, yo pienso que es la única vitamina que yo recomendaría Ujú. específicamente con los pacientes de esclerosis múltiple. Hay otras vitaminas que son muy importantes eh, em, en neurología, como la vitamina B12, que puede causar neuropatía, puede causar problemas de memoria. Entonces también sería como bueno chequear esta, pero la que está específicamente ligada con la esclerosis múltiple sería la vitamina D. Y yo prefiero que los pacientes tomen vitamina D3 a vitamina D2. La D3 consigue mejores niveles y es mejor, más efectiva que la D2. Ujú, ujú. Ok, súper. Este, pues, no sé, ¿qué otra cosa será buena como recomendaciones para los pacientes? Me gustaría ya ir un poquito como cerrando y terminando esta plática tan interesante y que este tema la verdad es que nunca se acaba, nos enfocamos como que en puntos especiales. Este, ¿alguna recomendación que tengas para las personas que nos están escuchando o viendo? A mí me parece que es muy importante que los pacientes sepan que, como hablamos, es, la esclerosis múltiple ha cambiado mucho en el tiempo, sobre todo con los tratamientos, entonces ya no es algo que va a generar un montón de problemas neurológicos, entonces es importante como cambiar esa percepción y esa idea de que de uno de pronto acordarse de personas o familiares que tienen esclerosis múltiple y uno los ve en la silla de ruedas o con problemas muy graves. Esto ha cambiado, entonces es muy importante leer, informarse y como tú decías, lograr tener un neurólogo en el que uno confíe, en el que le dedique a uno tiempo, al que uno le resuelva todas las preguntas. Y por parte del paciente es muy importante tener ese seguimiento. Cada 6 meses por lo menos asegurarse que van a ir donde el doctor, de que van a tener sus laboratorios y sus imágenes y que no van a estar sin tratamiento en ningún periodo. Porque usualmente esa es la parte más difícil y también para uno como neurólogo, porque el trabajo de uno es que los pacientes estén bien y que uno logre controlar la enfermedad. Y cuando vienen controlados y de repente aparecen con nuevos síntomas, es frustrante. Entonces, parte de eso es asegurarse que los pacientes se tomen su medicamento y saber que van a estar bien. Es un proceso también emocionalmente difícil, entender que se tiene una nueva enfermedad. Los pacientes con esclerosis múltiple son muy resilientes, son luchadores y, y en general, pues sí, es una enfermedad interesante, pero me gusta porque todas las áreas de neurología, de todas las especialidades, es como de las que más hay tratamientos, más hay investigación. Es un área muy, muy activa en la medicina. Entonces, eso es también emocionante para los pacientes. Sí, claro. Y otra cosa que a mí me gustaría agregar, yo me acuerdo que yo en el 2009 que me dio, yo decía, ay, gracias a Dios, o sea, de verdad agradecía de que, ay, gracias que me dio esta enfermedad en este momento de la vida, porque si me hubiera dado 10 años atrás, no sería lo mismo, o sea, si me hubiera dado en el 91 que en el 2009, pues eso era como que, oye, pues no, Sí, o sea, las lo cosas han mismo. cambiado y siguen cambiando. Claro. Cada año, creo que hace 2 años salieron como 4 medicamentos más. Sí, Las cosas se están moviendo muchísimo. sí, o sea, esto a veces, o sea, uno se asusta con obviamente te asustas con la noticia, va a ser para siempre, voy a tomar medicamento para siempre, y te asustas y te empiezas así como a preocupar, que para eso es importante ir a terapia y despejar un poco la mente, pero yo siempre decía, bueno, de buenas, que me dio ahorita en este momento, o sea, en este momento del año de la vida, o sea, en los 2000 y no antes, porque no hubiera sido lo mismo
pero para nada, o sea, para nada. Entonces, pues sí, si les da, o sea, perdón, si les diagnostican, no entren en pánico. Hay herramientas, hay medicamentos, hay información, hay doctores, hay médicos especialistas que pueden con esto, o sea, tú, o sea, deja tus preocupaciones como en la mano del doctor. El doctor, el médico tratante va a saber qué hacer contigo. Y nada, o sea, pues como a darle, usar el tratamiento y a mantenerte positiva en cosas positiva o positivo y pues tratar de encontrarle el mayor sentido a esto, que no es nada de que asustarse, o sea, no es algo que, como decía, que tengas como el tiempo contado, los días, los meses, ya tienes 3 meses, o sea, no es algo como mortal, no es como puedes tener un estilo de vida con tratamiento y cuidados, pero puedes tener una buena vida. Así es. Sí, doctora Nancy, muchas gracias por tu tiempo. Invitamos a los que nos escuchan o nos ven que nos dejen sus comentarios o dudas en caso que tengan algo. Y pues agradecerles a todos por su tiempo. Muchas gracias, doctora, y un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Saludos, bye.